y las últimas profecías de Apocalipsis se están cumpliendo rápidamente ante nosotros. El papado y los Estados Unidos se están aliando. Protestantes y católicos se están uniendo. La bendición de comer y beber y vivir en matrimonio está siendo pervertida por millones y legitimada por los sistemas judiciales. Las libertades religiosas están siendo atacadas y revocadas, y el Papa y los miembros del Congreso están allanando el camino para que el domingo deba guardarse por ley, como un medio para frenar los males de la inmoralidad de la sociedad. Jesús va a llegar muy pronto. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Volvemos ahora a la noticia del día. Un terrible misterio desconcierta al mundo entero. Pájaros, peces y todo tipo de animales están apareciendo muertos en grandes cantidades y sin razón aparente. Los pájaros caían del cielo. Docenas de ballenas enormes están muertas a las costas de Alaska. En Sanibel, equipos de personas van a bordo de barcos recogiendo cientos de miles de peces muertos, tortugas y otros. Intentan aclarar un misterio al nordeste de Nuevo México. Más de 100 ciervos fueron hallados muertos en un rancho a unos 30 kilómetros al norte de Las Vegas. 8.000 palomas muertas en Italia, cientos de pájaros muertos en Rockwell, Texas, 500 tordos sargento en Luisiana, 100 pájaros en Suecia, 3.000 tordos sargento muertos en Arkansas, varios cientos en Kentucky. En las últimas 2 semanas han muerto varios cientos de peces pargos en Nueva Zelanda, miles de peces muertos en Florida, 40.000 cangrejos en Reino Unido, 80.000 corvinas en Arkansas, 2 millones de peces Leiostomus y corvinas en Maryland. Los científicos se dan prisa en investigar qué es lo que ha causado estas muertes en masa. Solo quiero saber por qué. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar perecen. Es terrible. Un gran tsunami golpeó el noreste de Japón, lanzando una ola de 4 metros tierra adentro. En Indonesia, esto es tras el horrible terremoto del viernes y el desastroso tsunami que siguió al terremoto. Si yo estuviera dentro del arca y mirase fuera y viera a mi hijo o mi hija fuera, me desgarraría el corazón. ¿Qué les podría decir? ¿Qué mensaje podría darles? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La costa del Pacífico de Japón. El tsunami, ese enorme tsunami, puede verse golpeando la provincia de Miyagi en el norte de Japón y la ciudad de Sendai. Esta es una de las temporadas de huracanes más devastadoras de la historia. Objetos en llamas cayendo desde el cielo después de que un meteorito explotase en la Tierra, causando un inmediato desastre. En estos momentos impactan varios tornados en Oklahoma, uno de ellos de 1,5 kilómetros de envergadura. Incendios descontrolados al oeste. Solamente en California hay más de una docena ardiendo. Probablemente habrá gran agitación financiera en el mundo, desastres naturales y mucho miedo. La gente acudirá a las iglesias. La amenaza existencial de nuestra era, la crisis climática. Una crisis que se hace evidente en los desastres naturales de proporciones épicas. La crisis ecológica es en esencia un problema espiritual. La encíclica Laudato Si es el documento papal más importante sobre el medio ambiente que ha existido nunca. Consume menos, compra menos. Tenemos que reflexionar sobre nuestro estilo de vida. Creo que es importante el hecho de que esté hablando de este tema con empresarios del petróleo de BP y otras compañías. Se reclama una nueva moralidad medioambiental. La encíclica se basa en una sencilla premisa. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Recientemente ha concluido que el calentamiento global es un problema moral. Ante un problema frente al que los activistas encuentran indiferencia, en el que se duda de los científicos y se ignoran los organismos internacionales, al menos el Papa desde el Vaticano está consiguiendo llamar la atención, como si se tratara de una estrella del rock. He quedado muy impresionado por el Papa Francisco. Debemos introducir principios morales
en nuestra economía. Protestantes y católicos están uniendo sus fuerzas. Secretario General de la Iglesia Reformada de América asistió a una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. De Estados Únicos, el presidente de la Convención Nacional Bautista, superintendente general de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos, Sir Bernard Senior, presidente del Consejo de Iglesias de la ciudad de Nueva York. Viajó a Suecia para encontrarse con el presidente de la Federación Luterana Mundial. Ambos firmaron una declaración donde se comprometen a mejorar las relaciones entre católicos y luteranos. Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana firmaron un acuerdo que llevó al fin de la protesta. Firmada en 1999, la declaración puso fin a uno de los asuntos más importantes que separaron a los católicos y luteranos desde la Reforma. Con el acuerdo, ambas partes reconocen que la fe no es lo único que lleva a la salvación, sino que las obras también son necesarias. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la vuestra? Si ya no hay protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Tal vez ahora todos seamos de nuevo católicos. Una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón es que dejemos nuestras diferencias a un lado y que nos unamos. Y luego se habla de los pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos y etcétera, etcétera. Bien, todos dirían, nosotros creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en la resurrección, creemos que la salvación es a través de Jesucristo. Estos son los temas importantes. Pero lo más importante es que si amas a Jesús, todos estaremos en el mismo equipo. Los líderes protestantes se unirán con el Estado y formarán una imagen para la bestia. Cuando uno mira a los ojos a Benedicto XVI, ¿qué ve? A Dios. Yo creo en una América donde la separación entre la Iglesia y el Estado es absoluta. Donde ningún prelado católico le diría al presidente, si fuera católico, cómo actuar. Y ningún ministro protestante le diría a sus feligreses a quién votar. Como sabrás, ese discurso ha sido leído por millones de americanos. ¿Por qué no estás de acuerdo con él? Porque la primera línea importante del discurso dice: creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Yo no creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es total. Hablemos de Dios y de la Constitución. Oh, me parece bien. El gobernador Mike Huckabee ayer. Adelante. En esta contienda tengo oponentes que no quieren cambiar la Constitución. Pero yo creo que es mucho más fácil cambiar la Constitución de lo que costaría cambiar la palabra de Dios viviente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Modificar la Constitución para que cumpla los estándares de Dios, antes que cambiar los estándares de Dios para que se ajusten a la forma en la que nos relacionamos unos con otros y dentro de la familia. Cuando la América protestante haga esto, entonces habrá formado la imagen de la bestia. El gobierno estará junto a los católicos americanos para promover los valores que todos compartimos como cristianos y americanos. La separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución, no está en la Declaración. Deberíamos ejercer una influencia sobre las artes y el entretenimiento, sobre los medios de comunicación, los deportes, sobre la educación, sobre el gobierno. Aumentar la libertad religiosa, reduciendo las restricciones sobre las iglesias a las que ahora les estaría permitido ser políticamente activas. El presidente hizo hoy unas declaraciones en el despacho oval, rodeado de líderes religiosos evangélicos y miembros de grupos religiosos. Firmó una proclamación que establece el domingo como día de oración para aquellos... Nuestra herencia cristiana será amada, protegida, defendida, como nunca antes se ha visto. El poder político presionará con el fin de usar el poder militar y policial para perseguir a los que creen en la verdad bíblica. Anuncio cuál será nuestro siguiente paso. Crear un cuerpo especial para la libertad religiosa. Está claro que este cuerpo especial no se ocupará de la libertad religiosa de todos. Algunos críticos incluso lo están llamando un guiño al nacionalismo cristiano. Más de 80 importantes representantes del gobierno se unirán para promover la libertad religiosa.
Son algunas de las personas más poderosas del país y ahora han hecho historia al reunirse en la Casa Blanca como parte del gabinete de estudio de la Biblia del presidente. Así que, ¿qué hay detrás de este despertar espiritual en la Casa Blanca? En las últimas elecciones, el 80% de los cristianos evangélicos blancos votaron a Donald Trump. Esto le ha conferido un enorme apoyo y tienen un gran poder político para influir en la política gubernamental. El consejero evangélico del presidente Trump asegura que Dios le ha dado la autoridad para sacar al dictador norcoreano Kim Jong-un. El pastor Jeffers cita una parte del texto bíblico de Romanos 13 que dice: pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Especialmente Romanos 13 le da al presidente Trump la autoridad moral para usar la fuerza que sea necesaria. ¿Es este el presidente más evangélico que ha visto? Sí, por supuesto, no creo que haya ninguno. Y pedirán la intervención del Estado, y la gente obedecerá por miedo. Estamos erosionando lentamente la religión cada vez que se nos presenta la oportunidad. Posiblemente necesitaríamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano vaya a la iglesia de su elección el domingo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ha sufrido una pérdida de unos 37 puntos, así que las acciones de Apple se están viendo afectadas. Las bolsas cayendo entre un 3 y un 4,5% en todos estos mercados. Cuéntanos sobre la velocidad con la que se está deteriorando este mercado. 676 puntos menos. Ha sido el peor día en Wall Street desde la crisis de 1987. Algunos las llaman las ideas radicales de la Iglesia Católica para solucionar la crisis económica mundial. El Papa Benedicto XVI está llamando a un nuevo orden financiero mundial. En la tercera encíclica de su pontificado, Benedicto denuncia el ansia de lucro que domina en la economía globalizada y lamenta que la codicia haya traído la peor recesión desde la Gran Depresión. El Vaticano ha dicho que la desigualdad económica en todo el mundo es muy peligrosa. Que la economía global debe estar basada en un comportamiento ético y que los sistemas financieros deben trabajar para lograr el bien común universal. El Vaticano propone el establecimiento de un Banco Mundial Central. Una propuesta para crear una nueva autoridad financiera que incluya un Banco Mundial Central y un nuevo impuesto sobre transacciones financieras internacionales. Este jueves, el Papa Francisco instó a los oprimidos a cambiar el orden económico mundial. La situación de la economía en todo el mundo es complicada. No solo en Estados Unidos, lo es en todas partes. Y creo que tienen que haber muchos cambios en las políticas y el Papa claramente tiene una opinión al respecto. ¿Existe la posibilidad de que haya una nueva moneda mundial que sustituya al dólar? La crisis de la deuda en Grecia hace caer en picado el mercado de valores. Sería una medida real que frenaría el declive del poder americano en la esfera mundial. Así que lo que necesitamos hacer ahora es crear un nuevo orden mundial. La cuestión del sábado se convertirá en algo muy importante en el mundo. Háblenos del día de descanso. ¿Qué significa? Dejando a un lado la religión, lo que significa para usted. Una de las propuestas, la propuesta política que está de alguna manera asociada al descanso semanal, es que como sociedad tenemos derecho a tomar control sobre nuestro tiempo y como sociedad democrática queremos recuperar algunas de las normativas sobre lo que se puede y no se puede hacer un día de la semana. Y tal vez queramos empezar pensando en formas de animar a la gente a que no trabaje durante ese día. La Iglesia Adventista es una denominación cristiana y una de las cosas en las que creemos es en la observancia del sábado. Así que desde pequeño fui educado para guardar el sábado. Comienza la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, tal y como se menciona en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debo confesar que en mi primer encuentro con Devon he aprendido algo. Todos estos años pensé que el día de descanso era el domingo. Cuando voy a la iglesia y decimos, guarda el día de descanso, guarda el día de descanso en la iglesia bautista, tú me has corregido y me has dicho, no, el domingo es el primer día de la semana. El día de descanso, Sabbat, es el viernes al anochecer, al sábado al anochecer. Así es. Corrígeme si me equivoco. El día de descanso es el sábado porque en 6 días Dios creó el mundo y en el 7º día descansó. Con el tiempo algunos cristianos lo cambiaron, convirtieron el primer día de la semana en el día de descanso porque ese era el día en el que a Jesús le ocurrieron ciertos acontecimientos importantes. Constantino fue el que cambió el día de descanso del sábado al domingo. En ninguna parte de la Biblia encontramos evidencias de que nadie, excepto Dios, puede hacer ese cambio. ¿La verdadera libertad es trabajar el domingo? Lo que dice es que trabajar el domingo, el duro trabajo que la gente hace durante el fin de semana, tiene un impacto negativo en sus vidas. La ley dominical. La Biblia dice que este tipo de leyes se aprobarán. Se las llama las leyes azules. Son
un indicador de que se acerca el fin del tiempo de gracia. Está muy cerca. Aún hay estados que conservan leyes azules en su legislación. Son las leyes que restringen lo que se puede comprar el domingo. Está basado en un concepto cristiano traído a este país hace siglos, en la época colonial. Y aquel que no cumpla estas leyes civiles que están instigadas por la Iglesia será perseguido. En Estados Unidos, los líderes religiosos presionarán fuertemente para implantar una ley dominical nacional. Y esto con el tiempo llevará a una ley del domingo en todo el mundo. La Directiva del Tiempo de Trabajo de la Unión Europea dice que el domingo debería ser un día semanal de descanso para los trabajadores europeos. No se trata necesariamente de algo religioso. Al menos ya no lo es. ¿El domingo debería ser un día de descanso? Si como país y como individuos decimos que nuestras relaciones dentro de la comunidad son en realidad lo más importante para nosotros, creo que tenemos que descansar un día a la semana para dar prioridad a las relaciones. A finales de este año, el nuevo gobierno italiano prohibirá que los domingos se realicen compras en los grandes centros comerciales. La razón es que el gobierno italiano teme que las compras durante el fin de semana estén destruyendo las tradiciones familiares. La prohibición de trabajar los domingos. Eso es. Y este domingo varias tiendas de productos de hogar decidieron desafiar la prohibición. Y esto ha causado bastante revuelo y continúa siendo el foco de atención aquí hoy. Echemos un vistazo a Liberación, que habla del domingo sagrado. Es probable que el ritmo de consumo esté distorsionando el hecho de que el domingo es el momento especial para celebrar el Día del Señor y de la comunidad. Nuestra instrucción sobre la Eucaristía se centra hoy en la importancia de la misa del domingo. Como cristianos, celebramos la Eucaristía para encontrar al Señor, escuchar su palabra, comer en su mesa y a través de su gracia poder cumplir nuestra misión en este mundo como miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Al ser el día de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, el domingo es el día sagrado por excelencia para los cristianos. ¿Cómo podríamos pasar este día sin reunirnos con el Señor? Tristemente, en muchas sociedades secularizadas hemos perdido el significado del domingo. El Segundo Concilio Vaticano nos pidió que celebrásemos el Día del Señor como un día de alegría y descanso del trabajo servil. Se trata de una señal de nuestra dignidad como pueblo de Dios. El propósito es que cada domingo sea un anticipo de la dicha eterna y del reposo al que estamos llamados y que compartimos incluso ahora en la Sagrada Comunión. En realidad, vamos a misa no para darle algo a Dios, sino para recibir de Él la gracia y la fuerza para seguir creyendo en su palabra. El mensaje del tercer ángel habla de reconciliarnos con Cristo, para que así evitemos el castigo de los malvados. Esta es la razón por la que Juan en Apocalipsis 14:12 termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.